El campo de tiro de la base de entrenamiento del sector 9 olía a ozono y a fracaso. Había estado enseñando los fundamentos del combate durante 7 ciclos y creía que ya lo había visto todo. Cadetes de Bryan que apenas podían sostener un rifle de pulso estándar sin temblar. Reclutas Keltari cuyos tentáculos seguían resbalándose del mecanismo de agarre. Aquel memorable pulverín que de alguna manera logró dispararse en 3 de sus 4 patas durante una práctica básica de tiro al blanco. Pero los humanos. Los humanos eran algo especial. Mi nombre es Instructor Beck y soy lo que su especie llamaría un profesional. 200 lanzamientos de combate, 15 años de servicio militar, 6 condecoraciones por excelencia en el entrenamiento. No me gané mi puesto siendo blando. Y ciertamente no me lo gané tolerando la incompetencia. El arma en cuestión yacía sobre la mesa de demostración como un depredador dormido. El acelerador de gravitones M-Class, equipamiento estándar para unidades de asalto pesadas, con un peso de 47 quilates, lo que para los entusiastas de las mediciones primitivas, se traduce en aproximadamente 98 libras terrestres. Solo el sistema de compensación de retroceso requería un arnés de triple bloqueo y una clasificación de resistencia mínima que solo 3 especies de la Alianza podían lograr de forma natural. Desde cualquier punto de vista razonable, era un arma para 2 personas. Muy bien, escuchen. Les grité a los cadetes allí reunidos. 37 seres de 12 especies diferentes, todos de pie, en lo que creían que era posición de atención. Este es el M-Celas. No dispararás esta arma. No tocarás esta arma. Observarás esta arma y comprenderás por qué tu especie no fue diseñada para el combate con armas pesadas. Unos cuantos sonidos nerviosos de parloteo provenientes de la última fila. Bien. El miedo significaba respeto, y el respeto significaba que realmente sobrevivirían a su primer despliegue. La clase M dispara proyectiles de uranio empobrecido a 85 velocidades de la luz. Continué caminando de un lado a otro frente a la mesa. Cada vez que se pulsa el gatillo se generan aproximadamente 4.000 toneladas de fuerza. El arma requiere un mínimo de 2 manos, una posición de disparo estabilizada y un coeficiente de resistencia no inferior a 8,2. El retroceso romperá huesos. El destello del cañón te cegará si eres lo suficientemente estúpido como para disparar sin la protección ocular adecuada. ¿Y el sonido? Hice una pausa para dar efecto. El sonido te hará desear haberte quedado en casa, en el remoto planeta que te vio nacer. Una mano se levantó. Mano humana. Naturalmente. Siempre tenían preguntas. Sí, cadete. Revisé mi panel de datos. Cadete Marcus Webb. Los humanos avanzaron, altos para sus estándares, tal vez de 6 pies de altura, con el tipo de confianza casual que hizo que mi columna secundaria picara. Cabello castaño cortado corto en ese ridículo estilo militar que todos parecían preferir. Unos ojos que parecían demasiado tranquilos para alguien que estaba delante de un instructor que ya había hecho llorar a 3 cadetes esa mañana. Señor, ¿cuál es el mecanismo de disparo real? ¿Propelente químico o electromagnético? Parpadeé con ambos pares de párpados. ¿No escuchaste nada de lo que acabo de decir sobre que no tocarás esta arma? Te escuché, señor. Simplemente tengo curiosidad sobre la mecánica. ¿Curioso? Por supuesto, tenía curiosidad. Los humanos siempre fueron curiosos. Era al mismo tiempo su mayor fortaleza y su característica más molesta. Sistema híbrido, dije, decidiendo complacerlo durante exactamente 5 segundos. El cebador químico enciende la carga inicial. Los rieles electromagnéticos aceleran el proyectil hasta la velocidad terminal. Satisfecho. Sí, señor. Gracias, señor. No volvió a la formación. Se quedó allí parado, mirando el rifle con el tipo de expresión que había visto en los ingenieros de Kreven examinando un nuevo diseño de motor. Como si lo estuviera desarmando mentalmente. ¿Había algo más? ¿Cadete Webb? Permiso para hablar libremente, señor. Oh, no. Nada bueno siguió a esas palabras.
Denegado. Regresa a la formación. Señor, creo que podría disparar ese rifle con una sola mano. Toda la zona quedó en silencio. Incluso el sistema de ventilación pareció detenerse con incredulidad. Miré fijamente a ese humano ridículo, demasiado confiado, claramente suicida, y sentí que mi mandíbula principal empezaba a dolerme por lo fuerte que la apretaba. ¿Crees, dije lentamente, que podrías disparar con una sola mano un rifle de 44 kilos diseñado para especies con el triple de tu densidad muscular? Sí, señor. ¿Entiende que el retroceso le arrancaría el brazo? Respetuosamente, no estoy de acuerdo, señor. Un cadete gortaquiano emitió un sonido como si escapara vapor. Creo que era risa. Le lancé una mirada que podría haber derretido el blindaje del casco y se quedó en silencio de inmediato. Cadete Webb, dije, bajando mi voz a lo que mis estudiantes anteriores llamaban mi calma previa a la explosión. He entrenado a miles de soldados. He visto combate en 17 sistemas estelares diferentes. He presenciado personalmente a un guerrero carvaquiano, un ser con 4 brazos y una estructura muscular capaz de aplastar titanio, intentar disparar esta arma desde una posición de pie. ¿Sabe qué pasó? No, señor. Se dislocó ambos hombros derechos y se fracturó 3 costillas. Estuvo en el hospital 2 semanas. Webb sintió como si le acabara de decir el pronóstico del tiempo. Es una lástima, señor, pero sigo creyendo que podría hacerlo. Conoce esa sensación de no saber si impresionarse por la confianza de alguien u horrorizarse por su estupidez. En ese momento me tambaleaba entre esos dos estados, como un transbordador de carga con un estabilizador averiado. Lo inteligente habría sido detenerlo de inmediato, reprenderlo delante de toda la unidad y dar un ejemplo de arrogancia humana. Pero esto es lo que pasa con ser instructor durante tanto tiempo. Desarrollas una percepción de cuando alguien solo habla con exageración y cuando, ¿de verdad creen que pueden hacer algo imposible? Y Marcus Webb lo creía. Bien, dije, y juro que vi a varios cadetes estremecerse. ¿Quieres demostrar que los humanos son especiales? ¿Que puedes desafiar la física y el sentido común? Te daré solo una oportunidad. Intentarás disparar esta arma con una mano. Si fallas, y fallarás, pasarás el próximo mes de guardia en las letrinas. Las 47 letrinas de esta base con un cepillo de limpieza estándar, sin asistencia mecánica. ¿Tenemos un acuerdo? Sí, señor. Y cuando digo fallas, me refiero a cuando se te caiga el arma, te rompas el brazo o simplemente te avergüences delante de tus compañeros. Cualquiera de esos resultados conlleva el mismo castigo. ¿Está claro? Claro como el agua, señor. Se acercó a la mesa. Los demás cadetes habían formado un semicírculo. Nadie quería perderse lo que iba a ser lo más impresionante que jamás habían visto ni lo más catastrófico. Personalmente, apostaba por lo catastrófico. Siempre. Apostaba por una catástrofe cuando había humanos involucrados, y normalmente acertaba. Webb cogió el rifle con ambas manos primero, probando el peso. Sus brazos se inclinaron ligeramente, pero lo compensó rápidamente. Sorprendente, pero no impactante. Los humanos tenían una fuerza decente para su tamaño. Probablemente algo relacionado con la evolución en un mundo mortal de alta gravedad, pero una fuerza decente no era suficiente para lo que intentaba. Cuando esté listo, cadete, dije. El campo de tiro está caliente. Los objetivos se fijan a 50 metros. Puede disparar cuando esté listo. Ajustó su postura, con los pies separados a la anchura de los hombros y las rodillas ligeramente flexionadas. Estaba haciendo todo lo correcto para una posición de disparo a 2 manos, lo que hizo a continuación fuera aún más descabellado. Cambió la empuñadura por completo a la derecha. El rifle se inclinó de inmediato, el cañón oscilando hacia el suelo mientras su brazo soportaba todo el peso. Vi cómo se le tensaban los músculos del hombro. Vi cómo los tendones del cuello se le tensaban como cables. Por un momento, pensé que lo dejaría caer allí mismo.
para ahorrarse la vergüenza de intentar disparar. Pero entonces empezó a levantarse. Lentamente, imposiblemente, el cañón subió. Su brazo derecho temblaba. Podía verlo desde donde estaba, pero el rifle seguía subiendo. 30 grados, 45 grados, 60 grados hasta que estuvo nivelado, apuntando hacia abajo, a los marcadores del objetivo. «Santo cielo», susurró alguien. Podría haber sido yo. La cara de Webb se había puesto roja por el esfuerzo. El sudor ya le latía en la frente. Su brazo izquierdo colgaba a su costado, con la mano apretada en un puño. Cada músculo en su cuerpo parecía estar involucrado en mantener el arma firme, y firme era un término generoso. El cañón oscilaba en pequeños círculos, pero estaba levantado y apuntaba hacia adelante. Última oportunidad para echarse atrás. «Cadete», dije, y lo decía en serio. El orgullo era una cosa. Una lesión real, otra. No había vergüenza en admitir que había sido una mala idea. No respondió. Simplemente quitó el seguro. El primer disparo sonó como si el universo se partiera en dos. El fogonazo iluminó todo el campo de tiro. La bala de uranio empobrecido silbó a lo largo del campo de tiro a un porcentaje apreciable de la velocidad de la luz y atravesó el marcador del objetivo como si estuviera hecho de humo. El retroceso golpeó a Webb como una entidad física, todo su cuerpo girando hacia la derecha, sus pies resbalando sobre el blindaje de la cubierta. Pero no soltó el rifle ni gritó. Simplemente apretó los dientes, recuperó su postura y disparó de nuevo. ¡Crack! Otro objetivo se desintegró. El brazo de Webb definitivamente temblaba ahora. Los músculos probablemente le gritaban que parara esta locura. El cañón se hundió. Después del segundo disparo, quizá 10 grados, pero lo recuperó con una determinación férrea. ¡Crack! 3 disparos, 3 impactos. Revisé mi panel de datos porque no confiaba en mis propios ojos. Las 3 balas habían impactado en el centro de masa de sus respectivos objetivos. No fueron disparos perfectos, pero sí efectivos en combate. Más que efectivos en combate, honestamente, lo estaba logrando. Este lunático humano realmente lo estaba logrando. Crack, crack. 5 disparos en total. 5 objetivos demolidos. El olor a cordita y ozono era tan denso que se podía saborear. El brazo derecho de Webb parecía de acero reforzado. Cada fibra muscular era visible bajo su piel. Su respiración era agitada y rápida, pero controlada. Estaba racionando su oxígeno, controlando la respuesta al estrés. Esto no era suerte. Esto no era adrenalina. Esto era violencia entrenada, deliberada y controlada. Crack. 6. Me di cuenta de que tenía la boca abierta. La cerré. Beck, deporte profesional. Eres instructor. Has visto puntería impresionante antes. Pero no así. Nunca así. Crack. Crack. 8 disparos. El cargador del rifle tenía capacidad para 10 balas. Webb debía saberlo. Debía estar contando. Debía ser consciente de que casi había terminado. Pero su expresión no había cambiado. Seguía con la misma mirada de concentración, como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas en lugar de desafiar todas las normas de seguridad del manual militar de la Alianza. 9 disparos. El cañón caía más rápido ahora con cada disparo. Las reservas de fuerza que había estado usando se estaban agotando. Pero aún así lo volvió a levantar. Centró el objetivo. Apretó el gatillo con la suavidad que envidiaría a un francotirador veterano. 10ª rendija. El último objetivo explotó en fragmentos. Webb mantuvo la posición de disparo durante exactamente 2 segundos más. Luego, con cuidado y deliberadamente, bajó el rifle a la mesa con la mano derecha. Le puso el seguro, revisó la recámara y realizó todos los protocolos posteriores al disparo exactamente como les había enseñado. Luego se giró hacia mí, se puso firme y dijo: 10 disparos, 10 objetivos, señor. Permiso para volver a la formación. Lo miré el rifle,
Miré las ruinas humeantes de 10 marcadores de objetivo en el campo de tiro. Lo miré de vuelta. Webb. Sí, señor. ¿Están todos los humanos así de locos? ¿O eres especial? Por primera vez desde que se había acercado a esa mesa, sonrió. No era una sonrisa arrogante, ni arrogante, solo la silenciosa satisfacción de alguien que sabía exactamente de lo que era capaz y lo acababa de demostrar. Diría que soy bastante normal, señor. Normal, ¿verdad? Tomé nota en mi blog de datos para solicitar marcadores de objetivo más fuertes y posiblemente actualizar mi evaluación psicológica porque claramente estaba perdiendo el contacto con la realidad. Vuelva a la formación, cadete. Sí, señor. Regresó a su posición en la fila. Los demás cadetes lo miraban como si le hubieran salido alas y hubiera volado por el campo de tiro. No los culpé. Lo miraba de la misma manera. Alguien más, dije, elevando la voz para que se oyera a través del campo de tiro, ¿tiene alguna otra hazaña imposible que le gustaría lograr? ¿Demostración hoy? ¿Alguien quiere hacer press de banca con una lanzadera, hacer malabarismos con granadas de plasma, hacer pulseadas con un carbaquiano? Silencio. Hermoso. Silencio perfecto. Excelente. Como el cadete Webb aparentemente ha decidido hacerlos quedar mal, vamos a pasar las próximas 3 horas haciendo ejercicios con rifles de pulso estándar hasta que al menos puedan dar en el blanco con ambas manos. Si veo una precisión inferior al 80%, estaremos aquí hasta el anochecer, equivalente a su especie. Muévanse. Se dispersaron hacia la armería, una masa caótica de seres intentando aparentar saber lo que hacían. Webb ya estaba ayudando a un cadete braxiano a ajustar la empuñadura de un rifle de pulso estándar, mostrándole cómo compensar el tamaño de sus manos. Me quedé de pie en la mesa de demostración mirando el MCLAS. El cañón aún estaba caliente. El aire a su alrededor emitía ese brillo que las armas pesadas siempre producen tras un fuego sostenido. 10 disparos, una mano, 10 blancos. Mi comunicador sonó. El comandante Hicks quería una actualización del estado de la sesión de entrenamiento. Escribí. Un informe rápido. Todos los cadetes se están desempeñando adecuadamente. No hay incidentes que reportar. Luego hice una pausa, lo borré y escribí. Solicito permiso para realizar pruebas de esfuerzo adicionales sobre las capacidades físicas humanas. Los resultados preliminares sugieren que las clasificaciones de seguridad actuales podrían ser inadecuadas. Presioné enviar antes de darle vueltas. Abajo, la sesión de entrenamiento estaba en pleno apogeo. Los rifles de pulso disparaban ráfagas controladas. Los objetivos eran alcanzados con distintos grados de precisión. Y todo transcurría exactamente como debía. Un día más en la base de entrenamiento del Sector 9. Excepto que no era porque acabara de ver a un ser humano hacer algo que debería haber sido imposible, y lo había hecho parecer casi fácil. Y si Webb era promedio, si esa afirmación tan segura tenía algo de cierto, entonces necesitaba reconsiderar seriamente todo lo que creía saber sobre la Tierra y los seres que producía. Había entrenado a carbaquianos, seres capaces de atravesar mamparos con las manos desnudas. Había entrenado a Svener cuyos reflejos operaban a una escala temporal que los hacía parecer como si se movieran en un tiempo detenido. Había entrenado a Korgats, tanques vivientes de músculos y placas óseas. Pero los humanos eran algo diferente, algo que apenas comenzaba a comprender. No eran los más fuertes, no eran los más rápidos. No eran los más resistentes o los más dotados en cualquier categoría. Pero eran testarudos. Eran adaptables. Y tenían esa aterradora tendencia a considerar algo imposible como un reto personal. Vi a Webb demostrar la técnica de respiración adecuada a 3 cadetes que tenían dificultades para controlar el retroceso. Era paciente, metódico, desglosando cada componente de la secuencia de disparo en partes manejables. Un instructor nato, pensé, dale unos años. Probablemente estaría parado donde yo estaba, haciendo que otras pobres especies cuestionaran sus decisiones de vida.
Mi comunicador volvió a sonar. El comandante Hicks había respondido: permiso concedido. Presentar propuesta detallada para el final del ciclo. Intrigado por los resultados preliminares. Por supuesto, estaba intrigado. Todos estarían intrigados cuando se corriera la voz sobre lo que había sucedido hoy. Los humanos ya estaban causando sensación en la estructura militar de la Alianza, pero esto iba a acelerar considerablemente ese proceso. Tomé otra nota en mi blog de datos. Recomiendo actualizar los procedimientos operativos estándar para cadetes humanos. Las limitaciones actuales podrían estar limitando artificialmente su efectividad en combate. Luego guardé el blog e hice lo que mejor sabía hacer. Recorrí la línea, corrigiendo posturas, ajustando empuñaduras y, ocasionalmente, gritando a los cadetes que pensaban que la precisión era opcional. Pero cada pocos minutos, mis ojos volvían a ese rifle clase M en la mesa de demostración, y recordaba el sonido de 10 disparos imposibles. Pasaron 3 semanas antes de que el comandante Yal finalmente me llamara a su oficina. El centro de mando del sector 9 ocupaba el nivel superior de las instalaciones de entrenamiento. Todo era vidrio reforzado y pantallas estratégicas que mostraban los movimientos de tropas en 6 sistemas estelares diferentes. El propio y era un torraexiano, lo que significaba. Medía aproximadamente 2,7 metros. Tenía la piel como obsidiana pulida y 4 brazos capaces de aplastar el cráneo de un ser inferior sin despeinarse. También era la mente táctica más inteligente a mis órdenes, lo que hizo que sus siguientes palabras fueran aún más inquietantes. «Háblame de Webb», dijo sin preámbulos. Me había preparado para esta conversación. 3 semanas de documentación, evaluaciones de rendimiento e informes de incidentes cuidadosamente redactados. Señor, el cadete Webb ha demostrado ser un aprendiz ejemplar. Máximas calificaciones en evaluación táctica, dominio de armas y ejercicios de cohesión de unidad. Sus puntuaciones de liderazgo lo sitúan en el percentil 97 de todas las especies. Los ojos primarios de Alex se entrecerraron. Sus ojos secundarios, los que estaban a los lados de su cabeza y seguían el movimiento periférico, permanecieron fijos en algo detrás de mí. No pregunté por su instructor de resumen de archivos. Les pedí que me hablaran de él. Cierto. Por eso ustedes comandaban una base sectorial y yo les enseñaba a la gente con qué extremo del rifle apuntar al enemigo. Es un problema, señor, dije con sinceridad. De los útiles, pero problemático. Sin embargo, cuestiona protocolos que no tienen sentido. Excede sus límites físicos a diario. Ayer lo pillé corriendo la carrera de obstáculos con una mochila de 18 kilos, y cuando le pregunté por qué, dijo que quería ver si podía superar su tiempo anterior. ¿Lo logró? Por 14 segundos, señor. Y emitió un sonido como el de piedras de moler, que descubrí que era su versión de una risita. Todos los humanos son así. No todos, señor, pero lo suficientes como para que haya tenido que reestructurar por completo mi metodología de entrenamiento. La doctrina estándar asume limitaciones físicas basadas en los promedios de las especies. Los humanos parecen ver los promedios como sugerencias más que como límites. Muéstrame las imágenes del campo de tiro. Yo también lo había previsto. Abrí la pantalla holográfica y puse en marcha la grabación de hacía 3 semanas. La imagen de Webb. Levantando ese rifle en clase cobró vida entre nosotros, reproducida con perfecto detalle tridimensional. Jex observó en silencio cómo Webb disparaba los 10 tiros. Su expresión, ya difícil de interpretar dadas las diferencias fundamentales en nuestras estructuras faciales, se volvió completamente ilegible. Cuando terminó la grabación, se quedó allí parado un buen rato, con los 4 brazos cruzados sobre el pecho. La física no debería permitir esto, dijo finalmente. Envié las grabaciones a la división médica, señor. Le realizaron un análisis biomecánico completo. Según su informe, Webb estaba operando aproximadamente al 94% de su capacidad absoluta de reclutamiento de fibras musculares.
La mayoría de los seres solo pueden acceder a alrededor del 65% sin un entrenamiento neuronal extenso o una mejora química. Y lo hizo naturalmente. Al parecer, los humanos evolucionaron con un sistema de limitación incorporado que les impide dañarse a sí mismos por sobreesfuerzo. Pero en condiciones de estrés, ese sistema puede ser anulado voluntariamente. Lo llaman fuerza histérica, aunque no hubo nada histérico en el desempeño de Webb. Fue controlado, deliberado y repetible. Y se alejó del holograma y se dirigió a la ventana que daba al campo de entrenamiento. Pude ver pequeñas figuras moviéndose a través de diversos ejercicios 5 pisos más abajo. ¿Cuántos cadetes humanos tenemos actualmente en esta instalación? 47, señor, distribuidos en 3 cohortes de entrenamiento. ¿Y cuántos de ellos podrían replicar el rendimiento de la Webb? Esa era la pregunta que me mantenía despierto durante mis ciclos de descanso. Desconocido, señor, pero en base a la observación informal y métricas de rendimiento, estimaría que al menos el 60% podría lograr resultados similares con la motivación y el entrenamiento técnico adecuados. 60%. La voz de Jix era plana. ¿Me estás diciendo que más de la mitad de nuestros reclutas humanos podrían potencialmente operar sistemas de armas pesadas diseñados para especies del doble de su masa? Parece que así es, señor. Se quedó en silencio durante otro largo momento. Afuera, pude ver a Webb liderando un ejercicio grupal. Su voz se escuchaba débilmente a través del vidrio reforzado mientras llamaba a Cadence para una carrera en formación. Al Consejo no le va a gustar esto, dijo Jix. Finalmente, el Consejo Galáctico supervisó todas las operaciones militares en el espacio de la Alianza. 23 especies, cada una con sus propias ideas sobre la guerra adecuada y una doctrina de combate aceptable. Lograr que se pusieran de acuerdo en algo era como intentar arrear a los gatos gaseosos fardianos, asumiendo que todos se apuntaban con armas y discutían sobre agravios históricos. Permítame hablar con franqueza, señor. Claro que no me importa lo que le guste al Consejo, señor. Mi trabajo es preparar soldados para el combate. Si los humanos pueden operar armas que les den una ventaja táctica, entonces los entrenaré para que hagan exactamente eso. La política se resolverá sola después de que ganemos la guerra que venga. Jix se giró para mirarme, y juro que sus 4 ojos mostraban aprobación. Por eso sigues siendo instructor después de 15 años. Beck, entiendes la misión muy bien. Tienes autorización para implementar entrenamiento avanzado en armas para todos los cadetes humanos que demuestren la capacidad adecuada. Quiero protocolos de seguridad completos, supervisión médica y documentación detallada de su rendimiento. Sí, señor. ¿Y el Consejo? Yo me encargaré del Consejo. Concéntrate en asegurarte de que estos humanos no se maten accidentalmente presumiendo. Hizo una pausa. O que se maten intencionadamente. He leído los informes sobre sus actividades recreativas. Al parecer, tienen algo llamado deportes extremos. Sí, señor. Cometí el error de preguntarle a Webb sobre sus aficiones una vez. Me mostró un video de humanos lanzándose de aviones por diversión. ¿Por diversión? Lo llaman paracaidismo, señor. Al parecer, el riesgo de un fallo catastrófico forma parte del atractivo. Jix volvió a emitir ese chirrido. Retirados, instructor y Beck. Buen trabajo. De verdad. Puede que los humanos estén locos, pero ahora son nuestros locos. Asegurémonos de que sobrevivan lo suficiente para aterrorizar a nuestros enemigos en lugar de solo a nosotros. Saludé y salí de su oficina. Mi mente ya estaba repasando a toda velocidad las modificaciones del entrenamiento y los protocolos de seguridad. Esto iba a requerir mucha más munición de la que había presupuestado. A la mañana siguiente, reuní a los 47 cadetes humanos en la sala de reuniones 7. Entraron en fila con esa característica combinación humana de disciplina y caos apenas contenido. Porte militar en su postura, caos absoluto en sus ojos. Webb estaba allí, por supuesto, junto con nombres que había llegado a conocer bien en los últimos meses.
Kira Alberson, quien podía desmontar un rifle de pulsos en 12 segundos. Tommy Park, cuyas evaluaciones tácticas eran tan creativas que rozaban la poesía. Lisa Kowalski, quien de alguna manera convenció a un gortakiano el doble de grande que ella para que se rindiera durante el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. 47 humanos que habían abandonado su mundo natal para luchar en guerras que originalmente no eran su problema por un colectivo de especies que aún no estaba del todo seguro de qué hacer con ellos. Escuchen, dije, y la sala se quedó en silencio al instante. Digan lo que quieran sobre el caos humano, pero sabían cuándo prestar atención. Probablemente se estén preguntando por qué los saqué a todos de sus programas de entrenamiento habituales. La respuesta es sencilla. Estáis a punto de convertiros en sujetos de prueba. Algunos murmullos excitados. A los humanos les encantaba ser sujetos de prueba. Había aprendido algo sobre su psicología que les hacía ver los procedimientos experimentales como aventuras en lugar de desastres potenciales. Hace 3 semanas, el cadete Webb realizó una demostración de armas que debería haber sido imposible. Algunos de ustedes estuvieron allí. El resto de vosotros seguramente habéis oído hablar de ello, porque los humanos aparentemente somos incapaces de guardar silencio ante nada interesante. Eso provocó algunas risas. Bien, quería que se relajaran para lo que vendría después. El comando ha autorizado entrenamiento avanzado con armas para todo el personal humano que pueda cumplir con los requisitos físicos. Esto significa que se evaluará su competencia en armas pesadas más allá de la doctrina estándar. Esto también significa que llevarás tu cuerpo al límite absoluto en condiciones controladas y con total supervisión médica. Abrí una pantalla holográfica que mostraba el programa de entrenamiento que había desarrollado durante 3 semanas. La tasa de eliminación de este programa entre otras especies es de aproximadamente el 40%. Espero que lo hagas mejor porque aparentemente la evolución te diseñó para ser terco más allá de toda medida razonable. Sin embargo, si en algún momento sientes que no puedes continuar con seguridad, deberás notificarlo inmediatamente a tu instructor. El orgullo no vale la pena si sufres lesiones permanentes. ¿Estamos claros? Sí, señor. 47 voces en perfecto unísono. Pendiente. Webb al frente y al centro. Se puso de pie y se dirigió al frente de la sala, poniéndose firme a mi lado. Señor, usted inició este lío. Puedes ayudarme a terminarlo. Ahora eres instructor asistente interino del programa de armas avanzadas. Felicitaciones por su ascenso a una posición de responsabilidad y por una jornada laboral significativamente más larga. Su rostro se dividió en una sonrisa que habría parecido amenazante en un Carvaquián. En un humano, simplemente parecía ansioso. Gracias, señor. No te defraudaré. Será mejor que no lo hagas. El primer cadete que rompa algo importante será asignado al servicio de letrinas. Y te pongo ahí mismo al lado de ellos con un cepillo para fregar. ¿Comprendido? Perfecto, señor. El programa de entrenamiento comenzó al día siguiente. Lo había diseñado en fases, cada una basándose en las lecciones de la anterior. La primera fase se centró en el acondicionamiento de la fuerza específico para la operación de armas pesadas. La segunda fase cubrió la gestión del retroceso y el desarrollo de la memoria muscular. La fase 3 introdujo ejercicios de fuego real con sistemas de armas progresivamente más pesados. Los humanos lo atacaron con el mismo entusiasmo que parecían aplicar a todo, es decir, lo trataron como una competencia entre ellos mismos y las leyes de la física. En la segunda semana, Alberson había logrado disparar con el hombro un arma diseñada para operar en una torreta montada. En la tercera semana, Park había desarrollado una fórmula matemática para optimizar la postura en función del peso del arma y las características de retroceso, que luego enseñó a todo el grupo. En la cuarta semana, Kowalski me había convencido de dejarla probar el uso de 2 rifles de pulso medianos y luego realmente lo logró con suficiente precisión para calificar para la calificación de tirador. Estaban locos. Todos ellos bellamente, aterradoramente y efectivamente locos.
Pero la verdadera prueba llegó en la 5ª semana, cuando les presenté el sistema Ragnarok. El Ragnarok no era técnicamente un arma. Era una plataforma de artillería móvil que requería una tripulación de 3 personas y generaba suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña ciudad. La doctrina de la Alianza establece claramente que nunca debe ser operada por menos de 2 personas. Y el tercero cumple funciones de supervisión de seguridad. Había 47 humanos mirándolo como niños examinando regalos en cualquier festividad que estuvieran celebrando. Esto, dije, señalando el Ragnarok, es lo que llamamos un multiplicador de fuerza. Dispara proyectiles cinéticos acelerados por plasma a una velocidad de 600 por minuto. Cada ronda tiene un radio de explosión efectivo de 20 metros. El sistema de retroceso utiliza amortiguadores hidráulicos con una capacidad de 15.000 toneladas de fuerza. ¿Preguntas? Webb levantó la mano. Por supuesto que lo hizo. Sí, cadete. Señor, ¿alguien ha intentado alguna vez operar uno de estos solo? Lo miré el Ragnarok, y lo miré de vuelta. Webb, lo juro por todas las estrellas en el vacío. Si está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo solo en teoría, señor, quiero decir que la interfaz de control parece bastante sencilla. Mecanismo de disparo, sistema de puntería, regulación de potencia si alguien tuviera suficiente fuerza y coordinación. Los mataría de inmediato y de manera desordenada. El retroceso por sí solo destrozaría todos los huesos de su cuerpo. Él asintió pensativamente, como si acabara de confirmar algo que se había estado preguntando en lugar de describir una muerte espantosa. Bien. Así que probablemente no esté solo. ¿Pero qué pasa con una pareja? Operación de 2 personas en lugar de 3. Abrí la boca para decirle que no, para explicarle nuevamente que algunos protocolos existían por muy buenas razones y que no debían ser cuestionados por cadetes que llevaban menos de 6 meses en el ejército. Pero luego me detuve porque había visto a estos humanos hacer cosas imposibles todos los días durante las últimas 5 semanas. Los había visto romper con supuestos que había mantenido durante toda mi carrera. Había documentado métricas de rendimiento que hicieron que los científicos de la Alianza cuestionaran su comprensión de la biomecánica. Y mientras estaba allí, mirando la cara ansiosa de Webb y los otros 46 humanos detrás de él que ya estaban tratando mentalmente de descubrir cómo hacer que esto funcionara, me di cuenta de algo importante. Ya no entrenaba más soldados. Estaba entrenando una revolución en la doctrina del combate. Está bien, dije, y juro que oí mi propia cordura empacar y marcharse en silencio. ¿Quieres probar la operación de 2 personas? Lo hacemos según el libro. Protocolos de seguridad completos, equipo médico en espera. Y si alguien, y me refiero a cualquiera, sale lastimado porque decidiste ser creativo, cancelaré todo este programa y volveré a enseñar a los braxianos cómo sostener rifles sin dejarlos caer. La sonrisa de Webb podría haber alimentado una pequeña estación. Entendido, señor. Tendremos cuidado. Cuidado, ¿verdad? Porque esa palabra tiene mucho significado para vuestra especie. 4 horas más tarde, Webb y Alberson habían operado con éxito el Ragnarok con una tripulación de 2 personas, logrando una precisión de objetivo que excedía la operación estándar de 3 personas en un 11%. Presenté mi informe al comando. Luego actualicé mi currículum porque estaba bastante seguro de que iba a necesitar una nueva carrera después de que el consejo terminara conmigo. Pero al observar a esos humanos trabajar, al verlos superar todas las limitaciones que asumimos como fijas, no pude obligarme a preocuparme por la política ni por los protocolos. Estaban escribiendo un nuevo capítulo en la historia militar de la Alianza, una hazaña imposible a la vez. Y tuve el mejor asiento de la instalación para verlo.